Mi nombre es Francisco Benítez, me dicen Corcho, soy del Chaco, trabajo en un centro cultural en Resistencia que se llama Centro Cultural Alternativo, que depende del Instituto de Cultura, y es un centro cultural que tiene la característica que pertenece al Instituto de Cultura, pero también tiene en su conformación de gestión como organización la participación de más de 20 colectivos culturales independientes que desarrollan sus proyectos aquí, que generan una red de vínculos y una forma de gestión asociada, que implica la participación de esos colectivos en la toma de decisiones del centro cultural, que implica la generación de contenidos, que implica una red de gestión participativa que transforma el centro cultural en un espacio bastante atípico, en tanto, como decía, pertenece al Instituto de Cultura, pero en términos de organización, en términos de gestión, tiene una forma de gestión abierta, participativa. Un poco la idea, entiendo yo, que la invitación viene a cuenta de poder charlar sobre esta idea de las organizaciones culturales, sus formas de gestión, sus miradas sobre la cultura, a partir de la experiencia del Centro Cultural Alternativo. Lo que vamos a hacer es una breve charla sobre algunos conceptos, algunas propuestas que nosotros impulsamos, algunas reflexiones que impulsamos como organización, que lejos de ser recetas ni conceptos rígidos, son saberes y son formas del hacer que la organización a lo largo de los años, el cual tiene más de 20 años, ha venido llevando adelante. En principio, la propuesta no va a ser definir cultura, pero sí, si un poco la charla está enmarcada en lo que sería la gestión de espacios culturales, es imposible no pensar en esos conceptos, es imposible no pensar cómo una organización se plantea su trabajo, su desarrollo, con los conceptos de cultura actuales, con los conceptos de organización actuales, con los conceptos de gestión actuales. Nos parece importante que una organización pueda también tener la posibilidad de generar instancias críticas sobre los conceptos fundantes con los que trabaja, gestión, cultura, organización y tantos otros que están en permanente modificación y son conceptos absolutamente dinámicos, pero en principio, más allá de no definir cultura, sí podríamos establecer que el campo cultural es un campo problemático, un campo complejo, un campo dinámico y cambiante, un campo que se asemeja más, si podríamos usar una imagen, a un bosque que a un espacio reticular, ordenado, planificado estrictamente, y una organización cultural que esté desarrollando su trabajo dentro de este campo, entiendo que también debe tener o intentar tener el dinamismo, la flexibilidad y la mirada de ese organismo vivo y cambiante que es la cultura para poder desarrollar su proyecto. En principio, la primera consideración tiene que ver con que esa mirada dinámica de la cultura tiene que también ser propia de la organización, porque la organización no gestiona cultura, la organización es parte de la cultura. La organización está inscripta en ese ecosistema, en ese bosque, y es necesario que la organización adquiera las herramientas también de ese entorno, porque es parte de ese entorno, no es un agente externo que gestiona en un ámbito diferente y a la que es aséptica, sino que la organización forma parte de la cultura y como tal debe poder desenvolverse en ese entramado complejo, en ese entramado dinámico, en ese bosque, para no caer tampoco en la mirada meramente de la planificación, que después vamos a ver herramientas de planificación, pero lo concreto es que no se puede pensar la cultura como un terreno en donde
está absolutamente todo ordenado y la organización o los proyectos vienen a completar determinados casilleros. La verdad es que la cultura está atravesada por tensiones, complejidades y múltiples dinámicas. Las organizaciones también, entendiendo la cultura en ese terreno difuso y complejo, están inscriptas en dimensiones que tiene la cultura, que tiene muchas dimensiones, pero podríamos señalar algunas fundamentales, que tienen que ver con dimensiones políticas, con dimensiones jurídicas, con dimensiones económicas, con dimensiones estéticas que tiene la cultura. Es decir, esas dimensiones complejizan más todavía la problemática cultural y hacen que la organización las piense de manera mucho más profunda, porque están permanentemente atravesando, modificando, incidiendo en el campo cultural. Cuestiones jurídicas, podríamos pensar a la cultura hasta como una enorme paradoja, la paradoja de pensar la cultura como un terreno abierto de creación libre, pero a su vez la cultura tiene está atravesada por regulaciones, subsidios, legislaciones, que a su vez que encorsetan un poco la dinámica cultural, también le dan cierta garantía de subsistencia. Es decir, entonces la organización debe saber también mirar esa dimensión jurídica que tiene la cultura. Además de eso, por supuesto, una fundamental que tiene que ver con la perspectiva de derecho, la cultura entendida como derechos humanos. Entonces, la dimensión jurídica también es una dimensión fundamental de la cultura. La dimensión económica, a la luz también del desarrollo de las llamadas industrias culturales, de la mirada sobre el desarrollo económico de la cultura, y la idea de industrias creativas o industrias culturales, que también son términos complejos y necesarios de discutir, ameritan que una organización piense también, además de en aspectos jurídicos, en aspectos económicos, en esta dimensión que tiene la cultura en términos de desarrollo económico. Por supuesto, una dimensión estética, una dimensión de lo que realiza en términos de contenido, en términos de perfiles, en términos de construcción simbólica. Por supuesto, una dimensión ética, es decir, una organización es, antes que nada, un grupo de personas, de energías, de anhelos, de sueños, que en un tiempo sostenido decide llevar algo adelante, decide hacer que las cosas sucedan, pero no de cualquier manera, sino a partir de valores, de convicciones, de postulados. Entonces también la dimensión ética de la cultura es una dimensión importante para tener en cuenta. También el desarrollo del concepto de lo que conocemos como organizaciones culturales también ha sido muy cambiante. Y también ha cambiado el concepto de organización a la luz también del cambio de paradigma en relación al concepto de cultura. El concepto de gestión también, cuál es el rol del gestor, aparecen nuevas instancias, los mediadores culturales, la complejidad que tiene el término gestión cultural, venido más del ámbito empresarial, pero que también puede tener otras acepciones, el hecho del gestionar no solo recursos, sino también gestar o definir gestos, o generar espacios. Es decir, también las organizaciones pueden replantearse su concepto también de gestión. En términos concretos, la dinámica de lo que esos conceptos han venido trayendo consigo son las modificaciones también de la idea de organizaciones. No es lo mismo una organización del Estado de Francia de los años 60, la Casa de las Culturas, que una política que resignifica la idea de organización y territorio y espacio cultural, como pueden ser los puntos de cultura. A la luz de impactos tecnológicos también las formas organizativas han cambiado, digamos, o se están modificando la forma de vincularse, y eso implica claramente un repensar también el concepto de organización.
Básicamente, lo que una organización, uno puede pensar como los tiempos del hacer de una organización, uno podría establecer como de manera así muy lineal y básica, digamos, pero 4 tiempos que uno puede descubrir en cualquier proyecto, en cualquier organización. Los 4 tiempos de ese hacer, y tomando la organización como ese conjunto de saberes y haceres y prácticas, historias, y miradas sobre el futuro, sobre el pasado y su hacer sobre el presente. Esos 4 tiempos tienen que ver con la organización en términos de futuro, es decir, el hacer en donde la organización mira para adelante, mira hacia el futuro, mira sus perspectivas, mira sus escenarios posibles, mira su estado proyectado en el tiempo. Un hacer de la organización que mira para atrás, que mira sus tradiciones, que mira su historia, que recupera haceres que a lo mejor tenía olvidados, que recapitula, que genera una evaluación. Un hacer de la organización que mira para afuera, es decir, los vínculos, las redes, las instancias de reciprocidad, de colaboración, cómo la organización genera conocimientos, cómo comparte ese conocimiento, pero también cómo lo recibe, es decir, la importancia de que la organización tenga siempre presente esa mirada para afuera, es decir, cómo es un mapa de relaciones en función de su entorno inmediato y su entorno más amplio. Y también un hacer para adentro, es decir, cuando la organización empieza a mirar también sus propias prácticas, sus vínculos, sus relaciones internas. Es importante que las organizaciones se piensen como objeto mismo de análisis, no solo lo que la organización hace para afuera, sino que permanentemente la organización esté pensándose en términos de prácticas, en términos de circulación de la información, en términos de relaciones personales, en términos de crecimiento colectivo e individual. Así que esos 4 momentos de la organización son naturales, pero son importantes que la organización también las pueda hacer conscientes. Esa organización que se mira para adelante, esa organización que se mira para atrás, esa organización que se mira para afuera y esa organización que se mira hacia adentro. Claramente, para una organización, el punto de partida, que si bien muchas veces es incierto y dinámico, es fundamental. Lo que llamamos diagnóstico, no solo el diagnóstico del entorno donde vamos a trabajar, sino de vuelta el diagnóstico interno, con qué contamos. Esa instancia que está amparada en lo que podríamos llamar el proyecto de la organización, fundamental para poder desarrollar cualquier acción, es decir, la gestión cultural se desarrolla en base a proyectos. El proyecto puede ser tomado como una instancia académica, digamos, técnica, o puede ser tomado como una instancia de discusión, de reflexión y como una opinión. Particularmente creo que los proyectos de una organización son opiniones, como tales son instancias enriquecedoras para pensar las prácticas y para pensar el funcionamiento y las expectativas de una organización. Entonces, empezar a pensar el proyecto no solo como una herramienta, como un requisito, sino como una instancia profunda de reflexión de lo que queremos desarrollar. En esa instancia de los proyectos, el diagnóstico es una instancia fundamental. Las herramientas de diagnóstico, muchos de ustedes las conocen, diagnósticos participativos, evaluaciones, datos, recopilaciones de datos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente queríamos proponer aquí del CECUAL una pequeña herramienta de diagnóstico que va a ir acompañada de un trabajo que tiene que ver con pensar el estado de situación de una organización en 4 dimensiones. Lo que se llama economía en 4D, en 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones son una dimensión, es decir, para poder evaluar en dónde está una organización, en dimensión sociopolítica, donde están las conexiones, las alianzas, las relaciones, la representatividad, el liderazgo que tiene una organización, el vínculo con los medios, con si es referente social, su reputación, una dimensión financiera y monetaria, es decir, de dónde obtiene recursos, de dónde podría obtener recursos, si tiene financiamiento colaborativo, si tiene voluntariado, si tiene horas de trabajo, que seguro las tiene,
si tiene fondos, si tiene sponsor, bueno, todo el sistema y el esquema de financiamiento que una organización, con la que una organización cuenta. Una dimensión cultural o simbólica, que es una de las dimensiones más importantes, porque está puesta en esta dimensión todos los lenguajes, los haceres, los saberes, los conocimientos, las investigaciones, las historias, las tradiciones, es decir, todo lo que el valor y los recursos simbólico-culturales con los que una organización cuenta. Una dimensión tecnoambiental, tecnonatural, sería la necesidad el equipamiento, la parte dura, digamos, con lo que contamos, que tiene que ver con equipamientos, espacios disponibles, entornos naturales que nos puedan ayudar a desarrollar proyectos, materias, insumos, todo con lo que contemos en términos materiales. Este primer esquema de diagnóstico nos parece importante proponerles para pensar cada uno dentro de su organización en qué instancia está, en dónde genera valor, en qué dimensión todavía no se ha desarrollado. Así que va a ser parte del trabajo un poco práctico poder hacer un diagnóstico de nuestro proyecto, de nuestra organización, en base a estas cuatro dimensiones de la cultura. Formas de evaluar una organización son múltiples. Cuando el concepto también de evaluación es también algo que deberíamos también poder incorporar a la reflexión, pero finalmente uno tiene formas de pensar si lo que está haciendo finalmente está teniendo el resultado que uno espera o está teniendo el impacto que uno espera. Y justamente en ese sentido, las organizaciones culturales y las organizaciones en general podría establecerse que se pueden evaluar en términos de objetivos, en términos de resultados y en términos de procesos. En términos de objetivos es claramente evaluar si una organización tiene claro lo que quiere hacer y todos los que están en la organización coinciden con ese norte que se estableció, es decir, si es claro en su mirada sobre lo que quiere desarrollar. En términos de impacto, evaluar si lo que se quiere hacer se está logrando. Y en términos de proceso, que es un aspecto que en general a veces dejamos de lado, en la cultura quiere una relevancia primordial. Es decir, no se puede evaluar la cultura ni en una organización en términos solo de objetivos, en términos solo de impacto, sino también de proceso. Es decir, aquello que nos propusimos, aquello que estamos queriendo o que estamos consiguiendo en términos de impacto, ¿de qué manera lo estamos consiguiendo? Y eso para una organización es fundamental. Es decir, de qué manera, si bajo los valores y misiones y visiones que la organización se ha planteado, está consiguiendo esos resultados, está consiguiendo cumplir esos objetivos. El balance entre objetivos bien claros, impactos, porque también necesitamos saber si lo que estamos haciendo está generando algún impacto, y el cómo estamos generando esas acciones, me parece que son instancias importantes para evaluar en esas tres dimensiones: objetivos, impactos y procesos, el cómo. También para nosotros como organización, como Sequales, son importantes las ideas, fuerza y los valores que están fundando esta organización. Las voy a transmitir con el solo hecho de compartirlas, no para que sean ejemplos, sino para que se entienda un poco desde dónde trabajamos nosotros como organización del Centro Cultural. En principio, la gestión de una organización con mirada de construcción de conocimientos multidisciplinares, transdisciplinares, conocimientos puros o híbridos, es decir, una organización está inscripta en la cultura, en la vida, y la vida se presenta de manera multidisciplinar o transdisciplinar. Entonces, nosotros pensamos que con ese concepto básico es nosotros poder abordar la vida como se presenta, la vida cultural, que se presenta impura, que se presenta con múltiples formas de conocimiento, con construcciones diversas, con formas de conocimiento distintas, y me parece que la riqueza, tanto en la constitución de un grupo, una organización,
más allá de que sea disciplinar la actividad de la organización, la construcción del conocimiento de la organización, nosotros tendemos a pensar que es mucho más rica y mucho más poderosa en términos de construcciones transdisciplinares, interdisciplinares, como quieran llamarla. Importante para nosotros como organización pensar cómo articular, cómo gestionar los flujos, los pasajes, los vínculos entre ámbitos que a veces aparecen separados, la calle y el auditorio, los nuevos conocimientos con los saberes previos, la cultura popular con las formas nuevas de la producción artística. Es decir, el rol de la organización para pensarse como un facilitador y como un enriquecedor de ámbitos diversos. Nos parece importante que una organización tenga ese rol, cómo dialogan, cómo generan. Dialogar no quiere decir que la organización esté siendo ingenua y pensando que no hay tensiones y conflictividades, sino cómo propone ámbitos en donde empiecen a tensionarse, pero también a enriquecerse estos ámbitos que aparecen diversos. Es decir, la organización como alguien que conecta, como alguien que genera esa instancia de flujos, de diálogos, de tensiones, de discusiones entre ámbitos diversos. La gestión de organizaciones con sentido crítico es importante, todo lo que hablamos, es importante que en la organización se piense en esos términos, en términos de pensar una cultura crítica, una cultura que resignifica sus postulados, que los tiene permanentemente en discusión, que los va ampliando, que los va enriqueciendo. Nos parece importante que una organización se gestione desde una mirada crítica, que tiene que ver aparte también con dos dimensiones que mencionaba, histórico y política. Una organización no puede estar fuera de un entramado histórico y de un contexto político y de una mirada política. Está inscripta en esas relaciones también de políticas que son necesarias que la organización no pierda. Esa mirada histórica que recupera tradiciones, historias de la organización, pero historia del entorno inmediato, historia del lugar donde se inscribe, son fundamentales. Y la mirada política que hace pensar que además la organización no solo es un actor de generación de contenidos culturales, sino además de pertenecer a un sector, que es el sector cultural, es también la organización un actor político transformador poderoso. Así que también el aspecto crítico, histórico y político son aspectos de la gestión de organizaciones que a nosotros nos parecen importantes. La generación de organizaciones que ayuden y potencien la idea de un Estado permeable, actualizado en sus marcos normativos, en nuevas formas de organización, nos parecen también importantes. La presión por más derechos culturales, la presión por más presupuestos para las culturas comunitarias, por ejemplo, es la incidencia también, lo que hablábamos recién, la incidencia política, pero también la potencia que tienen las organizaciones de intentar agrandar las endijas y las porosidades del Estado en términos de derechos, en términos de vínculos con la sociedad. Nosotros particularmente gestionamos esta organización desde un concepto de identidad como proyecto, es decir, esta idea esencialista de la identidad nos parece que le saca un poco de vitalidad a esto que hablábamos de la cultura en términos dinámicos. Entonces, particularmente pensamos que esta idea de identidad como proyecto nos pone en un lugar de la cultura como lo dado, pero también lo por adquirir, lo que se ha construido, pero también lo que se puede pensar y construir a futuro, es decir, un concepto también de identidad que arraigado en tradiciones, en reflexiones históricas, también está en estado de abierto para reflexionar sobre otros saberes, sobre otras posibilidades. La idea de identidad como proyecto es parte del eje de nuestra organización. Decíamos también la idea de gestionar una organización que además ponga de relieve
no solo los aspectos benéficos de la cultura. En general hablamos siempre en términos de cultura de aspectos benéficos que le aporta al PBI, que genera cohesión social, que la cultura es la sonrisa, pero la verdad que también la gestión cultural y las organizaciones pueden poner de relieve y deberían poner de relieve las problemáticas, las tensiones, las desigualdades. Es parte también de la gestión cultural y de la organización cultural poner de relieve esos aspectos fundamentales. La idea de gestionar las organizaciones no solo para consumidores o contribuyentes, sino para ciudadanos con derechos, también un rol que me parece que nos compete como organizaciones dentro de la cultura. Gestionar también desde una idea de imaginación, de asombro, de poesía, de épica. Hay una instancia también creativa, hay una instancia de metáfora. Los proyectos pueden también ser metáfora de otras cosas. La idea de gestionar una organización que además de sus prácticas se piense como también una usina que imagina mundos posibles, que imagina poéticas, que imagina estéticas, que imagina también como que se imagina a sí mismo como una generadora de metáforas. Me parece que también tenemos que no perder de vista como organizaciones la posibilidad de gestionar también desde una mirada poética, de una mirada de la imaginación, de una mirada lúdica, de una mirada creativa, desde el asombro, desde la producción de fascinación, la generación de estados de fascinación en donde nos construimos también un relato, en donde construimos mundos posibles que son los que nos ayudan también a sobrellevar el duro trabajo de gestionar en la realidad. Me parece que también la organización tiene que darse el lugar para gestionar también desde la fascinación. Bueno, en principio esta era una brevísima charla de lo que entendemos nosotros por esta organización de la gestión cultural. Es simplemente el compartir un momento para que los que no conozcan el Centro Cultural puedan hacerse una idea desde dónde nosotros hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Agradecerles mucho e invitarlos a que sigan en este camino que tiene que ver con esto, con la gestión cultural como una energía poderosísima para intentar hacer que las cosas sucedan y aquellas cosas que queremos que sucedan tengan que ver con nuestros deseos. Bueno, después de la clase de gestión de organizaciones culturales, queríamos invitarlo a un querido amigo y un hacedor importantísimo de la cultura nuestra y también alguien que reflexiona mucho sobre el hacer. Y la idea era preguntar entonces qué mirada él tiene sobre el hacer, digamos, cuál es su vínculo con el hacer y cómo él reflexiona sobre esa energía que es la de producir, la de hacer, la de estar constantemente generando. Me parece que somos hijos del hacer porque hay una idea de cierto mandato de reproducir a Dios, más allá de que creas o no en Él. Es decir, desde que jugamos, desde chico, la idea es hacer otro mundo, armar otra cosa. Entonces, yo diría que ahí hay una cierta diferencia, la gente empieza a diferenciarse un poco en eso, entre el que hace y el que mira lo que otro hace, ¿no? El que habita el hacer, o le agregaría al hacer una diferencia. El hacer que las cosas sucedan es la voluntad y el sentido de que sucedan aquellas cosas que uno quiere que sucedan. Porque hacer que las cosas sucedan, también el señor de Garbarino hace que se venda algo. No sé si él quisiera eso. Lo quiere Garbarino, es decir, una máquina de haceres y sucederes en el cual uno a veces está metido y no entiende que aún no haciendo está haciendo algo, que es permitiendo que haga otro o simplemente reproduciendo un sentido que no es el deseado por uno. Entonces, como para resumir eso, yo creo que el hacer constante es como la práctica de la voluntad constante. La voluntad se pega siempre contra la realidad.
Y ahí uno se acostumbra. Yo hace años que no imagino lo que quiero, sino que imagino algo y sé que luego va a suceder algo cuando mi deseo se choca con la realidad. Hay un producto ahí que tiene un pedazo de mi deseo y la realidad pone sus condiciones. Llovió, no alcanzó la plata, el actor no vino, a la gente no le gustó, digamos. No está en mi dominio que la cosa sea un éxito. Una cuestión moral, una cuestión de ética, digamos. Vos tenés por supuesto, esa mirada, pero ¿qué importancia le das a la valoración ética de los proyectos, digamos, los proyectos culturales? Que precisamente combaten una inercia cultural, la inercia de la eficacia o la eficiencia, en donde todo lo que merece ser es aquello que es eficiente en términos en los términos del capitalismo. Esos son los beneficios, es decir, una banda es o merece ser en tanto sea un éxito comercial, entonces todo fluye, la gente gana guita y eso se justifica como algo que vale la pena. Entonces aparece la otra contracara que sería, vamos a hacer proyectos que sean totalmente ineficientes, y vos decís, bueno, quizá no lo sean en términos ineficientes, en términos monetarios, pero serán eficientes en otros términos, en los términos de crear sentido, en los términos de correr el sentido común hacia un lugar donde aún puedan respetarse ciertos valores, es decir, donde se pongan en juego determinadas formas que lleven a pensar o a mantener un ejercicio del pensamiento, por lo menos. Es decir, a lo que voy es, en una época de confort, suponer que una gestión cultural tenga que ir corriendo siempre detrás del gusto del público, de la eficiencia, de juntar la mayor cantidad de gente posible, puede ser cometer un error, que es no poder apostar por lo impredecible. Lo impredecible, ¿qué es? Lo impredecible es aquel hecho que es una apuesta, que no sabemos si va a funcionar o no. Es correrse por un momento, y eso me parece que es la parte de la gestión cultural que tiene que probar por esos lugares donde alguien no prueba. Me parece que el gestor cultural tiene que ver con eso, es abrir ese lugar, y por eso quizás venga la palabra del mundo empresarial. De la eficiencia, de gestión. Porque es como un desprendimiento. Dice, bueno, hay un desprendimiento que yo no, porque digamos, hay que aprender también de las cosas que funcionan, hay que aprender de las, no hay que ser prejuicioso, hay que aprender de las empresas, hay que aprender del marketing, hay que aprender de cómo escuchan y cómo realizan y cómo hacen. Uno no tiene que ser la oposición de eso constantemente. Creo que eso es, ¿por qué? Porque las empresas aprenden de la cultura, aprenden de los artistas. ¿Y cómo? Sí, ¿no? Necesitan, saben que necesitan la belleza, aún para decorar una vidriera. Entonces me parece que ese intercambio, en medio de por lo menos mientras exista el capitalismo, que son un par de semanas más va a existir, no está mal que el capitalismo o las empresas uno aprenda para que se parezcan más a nosotros que nosotros a las empresas. ¿Cuál crees que vos que es el rol de una organización cultural hoy, en este momento? En este momento me imagino que lo primero que tiene que hacer es existir, subsistir, escuchar y avanzar. Es decir, no cambiar. Quizás es una idea mía que estoy pensando en todo territorio, que es conectarse para transmitir cómo es uno. Estamos en un tema de que debemos crear sentido, de que el mundo, uno tiene que pensar en cómo debe ser el mundo, no dejarlo en la inercia de cómo es, si no seguiría viendo esclavos, ¿no? Si lo dejáramos en la inercia. En un momento a alguien se le ocurrió. Después, culturalmente o artísticamente, me parece que ya es otra cosa. Yo no soy muy amigo de las cuestiones que tienen que ver con un arte muy propagandístico, muy evidente, o muy baja línea. O en todo caso, prefiero algo que cuestione y que en ese cuestionamiento pueda acercarse a otro, no siempre a los propios, ¿no? Que es un tema que
pero me parece que le estoy dando una visión política, ¿no? Es como acercar y abrir, acercar y abrir. No dejar no dejarlo eso en manos del artista, ni siquiera obligarlo al artista. Creo que la gestión cultural debe abrir y proponer, puede ser un cambio donde uno lo puede dejar tranquilo al artista que se dedique a ser artista. Por eso me imagino, yo veo algo en la gestión cultural como algo de paternalismo y me parece bien, ¿sí? O maternalismo, Sí, sí. si querés. Hacer con lo que está desde el lugar, desde el territorio, también hay una función de la gestión cultural o de la cultura de mostrar, de ampliar también la mirada. Me parece que hay 4 maneras de ver esto. Una es, tienen razón los puristas del territorio. La otra es, tienen razón los puristas de la civilización occidental. La tercera mirada es, bueno, un promedio de las dos. Y la cuarta es, hay una tensión constante entre ellos que indicaría que uno, desde afuera, el gestor, está suponiendo que la gente en el territorio no quiere consumir otros bienes culturales. Y también una romantización de algunos bienes culturales que por solamente ser del territorio son buenos, ¿sí? De la misma manera que muchas veces nosotros viene algo de Europa y es bueno porque viene de Europa. Tiene que buscar eso, es correr esos límites. O un día decir, che, si hay un taller mecánico donde vamos a hacer una jornada donde un mecánico nos cuente, abra los motores y gente la dibuja, no sé, cualquier garompa, y alguien toque el bajo con un fondo de un duna a gas. Generar algo, dado que está la confusión, aprovecharla. Bien, perfecto. Aprovecharla, porque si no es como decís vos, yo qué sé, entonces viene uno de la FIP y te dice, yo estoy llenando una planilla, también es cultura, quiero hacer una exposición de planillas de la FIP. Bueno, hagámosla. Listo. Muchas gracias, Pedro. Querés mandar un saludo a Franco Ricci, a Franco Morán, ahí a la gente de Córdoba. Sí, señor, a todos los cordobeses, sociólogos, hacedores, flaxos, y el gordo y el flaxo. Podríamos hacer qué bueno nos va a hacer el Flaxo Menotti, que es un sociólogo que fuma mucho. Y así. Bueno. Chau. Saludo grande. Gracias, Pedro. Bien.